En función de esto, una presentación muy rápida. Mi nombre es Sandra Ruiz Díaz, hace 29 años que vivo en Tierra del Fuego y a lo largo de vivir en un lugar tan extremo, de vivir en una isla como es la isla de Tierra del Fuego, desarrollé absolutamente todos estos trabajos y gestiones, ¿no? Soy curadora de arte contemporáneo, productora de diferentes lenguajes, trabajé el turismo y la cultura de modo muy vincular. Soy comunicadora visual y textual. ¿Por qué? Porque escribo muchísimo. La verdad que estar en este lugar me permite eso, ¿no? Poder conectar con una parte de la escritura que es sumamente importante para poder transmitir y para que la imagen y el texto vayan en concordancia. Y trabajé en diferentes bienales, tanto la Bienal del Fin del Mundo, que fue la primera bienal de Argentina, pasando por Bienal Sur, que fue la última, y San Pablo, la Bienal de La Habana, etc. En función de eso me dio la posibilidad de ver este trabajo de periferia, ¿sí? De este trabajo de marginalización y de los modos de llamarlo. Pido disculpas si voy un poco rápido, pero lo que más me interesa es interactuar con ustedes y escuchar las preguntas en función de esta presentación, ¿no? Tengo una fundación que se dedica al arte, la cultura, la comunicación, pero fundamentalmente todo abocado a la pedagogía y la educación. Es importante que los artistas, gestores, curadores que vengan a Tierra del Fuego en instancia de residencia o de convivencia por sus propios medios o ya sea por llamado abierto, eh, tengan una instancia pedagógica. Nosotros también estamos alejados de las grandes universidades, sin embargo tenemos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego la carrera de medios, pero siempre estamos recibiendo personalidades vinculadas al arte y la cultura y la comunicación que nos permite trabajarlo de modo pedagógico, armar grupos de artistas, estudiantes, emergentes, y en función de eso tanto con ellos como con quienes nos visitan, poder intercambiar conocimientos y vivencias. Vuelvo a esto, la importancia del territorio y el contexto, y en este lugar es donde yo siempre pregunto si el territorio y el contexto son opuestos o son complementarios. ¿Hacia dónde miramos y cómo nos miramos a nosotros mismos cuando hablamos de marginalidad? Y, y me pregunto muchas veces quién mira a quién, porque posiblemente aquel que nosotros miramos como centro se ve ante nosotros como marginalidad y tiene muchísimas ganas de poder estar donde nosotros estamos, ¿no? Digo también que no es lo mismo ver que mirar, porque muchas veces por tanto mirar afuera nos perdemos de ver lo que nosotros tenemos cerca. No sé si todos los asistentes son de Antofagasta o si son del resto de Chile o gente de Santiago, pero digo, es importante poder saber que somos el centro de otros. Siempre la mirada está puesta un poco afuera y mucho más afuera de lo que está puesta adentro. Y en esto arranco también con una frase o empiezo con una frase que es que yo me declaro ignorante, ¿no? La ignorancia no me parece que es un insulto, no me parece que es una mala palabra o un modo de maltrato, todo depende de cómo nosotros lo digamos, pero me parece que es importante decir que hablo desde la ignorancia porque no conozco la totalidad y no conozco a fondo las características que tiene Antofagasta, ¿sí? En función de esto, digo que tanto las posibilidades como los impedimentos del territorio en su totalidad, porque algunas cosas conozco, pero algunas las desconozco, no me permiten conocer a fondo las posibilidades o impedimentos de producción de obra, de curaduría y de gestión. En este punto hago un paréntesis y pensando en el tema de microcuradurías, el tema de lo que tiene que ver con la marginalidad, sostengo que hoy por hoy es imposible pensar al curador o al artista alejado de la figura del gestor cultural. O sea, yo hoy no puedo decir que soy exclusivamente curador o curadora. Lo mismo le pasa al artista. Es imposible pensar al artista alejado de la figura del gestor cultural. O sea, somos un todo que vamos transitando por diferentes modos, porque si nos ponemos en el rol de curadores y solamente curadores, es como que en un lugar extremadamente aislado, en lugar de pensar en poner una sala de primeros auxilios, pongamos un instituto de cirugías estéticas, digamos. Hay un orden de prioridades y la verdad que ponernos a hablar sobre una obra
una muestra, un guión, sin tener en cuenta el lugar donde va a ir, el presupuesto donde va a ir, las instituciones con las cuales tengo que interactuar, los permisos que tengo que conseguir, mis traslados y demás, que es el trabajo del gestor, ¿sí? El gestor es el mediador entre todas estas cosas, es imposible. Dicho esto, como un paneo para que todos podamos vincular, arranco con esto o continúo con esto que es para mí fundamental, el usted está aquí, ¿no? Considerando todo lo anterior, empezamos este viaje empezando a ver dos bienales. Una es la Bienal de Arte Contemporáneo del Fin del Mundo, que fue en el año 2007, y la otra es Bienal Sur, que fue en el año 2017. En ambas aparece la palabra posibilidad a través del arte. Aparece en Bienal Sur, en futuros posibles, y aparece en la Bienal de Arte del Fin del Mundo como qué otros mundos es posible. Con lo cual nos damos cuenta que el arte puede modificar conductas, puede influir, puede fomentar, puede visibilizar, puede incorporar escenarios, puede incorporar ritos y costumbres. Y a través de esas posibilidades aparecen en modo recurrente los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes que aparecen como marginados, olvidados, y que estos grandes eventos los trae como posibles entidades que pueden revertir eso ante lo cual nosotros estamos denunciando a través del arte, ¿no? Esta fue la imagen de la Bienal del Fin del Mundo, año 2007, y bueno, esto, ¿no? Pensar en el fin del mundo, ¿qué otro mundo es posible? ¿No? A través de esta pregunta, y dentro de los artistas convocados para esa Bienal, estuvo Carlos Trilnik, un artista rosarino, lamentablemente falleció el 20 de junio de este año. Fue un artista visual, fue un divulgador, docente argentino de primera línea, muy vinculado con el videoarte, sobre todo fue uno de los pioneros del videoarte en América Latina. Tenía una mirada muy política, su obra nos deja un gran aprendizaje y mucho trabajo por revisionar, y cuando él se lo cuando él se lo invita a formar parte de la Bienal del Fin del Mundo, él lo que hace es generar un proyecto de videoarte llamado Ushuaia, y que tiene que ver con la incorporación de 20 estudiantes de diferentes colegios o escuelas, dependiendo del grado de cada uno de ellos. Se les entregaron cámaras digitales de muy baja resolución y bajo costo en aquel entonces, pongámonos en el año 2007, donde se los invitó a filmar su vida, a que su vida formara parte de esta Bienal, y esa fue su obra, esa fue la obra de Carlos, incorporar esto desde Proyecto Ushuaia, donde la mirada de estos jóvenes explicaba un poco el tema de marginalidad y la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Esto es un poco de recopilación, está en baja resolución porque son obras viejas, son ediciones viejas del año 2007, pero él cuenta en todas estas ediciones de qué se trataba este proyecto. Los jóvenes salieron a denunciar y a retratar a través de estas cámaras digitales lo que tenía que ver con la idiosincrasia de Ushuaia en este caso. Esto se hizo en Ushuaia. Fue un trabajo maravilloso porque aparte de eso, Carlos dio diferentes talleres de stop motion, de filmaciones de bajos minutos, de bajas resoluciones para poder cargar en las pequeñas o en las mínimas redes que teníamos en ese entonces, ¿sí? Fue un trabajo que se hizo dentro de la escuela, y otra vez la escuela aparece como ente divulgador o de denuncia de estas problemáticas, ¿no? Este es el trabajo finalizado, esta es la presentación que se hizo en Bienal Sur. Hoy la mayoría de estos participantes que veo acá son licenciados en arte, videastas, algunos ya trabajan en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, algunos son curadores, o sea, la mayoría siguió por la instancia del arte. Y volvemos a esto, ¿no? Lo que comenta Carlos, acá les dejo el link, todo este material se los voy a pasar si ustedes lo quieren, pero acá les dejo el link para que empiecen a buscar material testimonial, como para armar una línea, si ustedes quisieran, una línea de trabajo curatorial, ¿no? Lo más importante y lo que resalto acá es lo que él hace con este trabajo, ¿no? Carlos dice que cada uno habla de sus inquietudes, de sus sueños, en un contexto social y geográfico muchas veces adverso, y acá viene, con otras palabras, el tema de la marginalidad, ¿no? No nos olvidemos que
Tierra del Fuego es una isla, somos aerodependientes y muchas de nuestras posibilidades dependen de eso, de poder volar, porque lo que sería nuestro tránsito por tierra nos llevaría 2 o 3 días, ¿no? Entonces, bueno, nos pone en un contexto sumamente alejado. Estamos a 3.500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, mucho más de Rosario, o sea, las grandes ciudades donde podríamos capacitarnos, digamos, ¿no? Hoy por hoy la pandemia hizo un gran revés para los que estamos lejos y nos da la posibilidad de poder validar las capacitaciones online que tantas veces hicimos. Vuelvo a esta imagen, ¿por qué? Porque ahora paso a Binal Sur, y Binal Sur, en los encuentros que ellos organizaban de Sur Polar, de Sur Polar no, de Encuentro Sur, nos pone pensar futuros posibles, y otra vez viene la posibilidad y viene de la mano, selecciona especialmente a este artista, a Reza Degati, que es un fotógrafo iraní, que la curaduría de Binal Sur lo trae 2 veces a la ciudad de Buenos Aires para filmar en la Villa 31 y en Fuerte Apache. Y acá vamos a ver un video. One image that will bring end to all the wars. This is my dream on it, the image that could end the wars and the conflict in the world. But I know that it is not possible to find this image, but I believe that photography in general and this art in general somehow will help to a universal peace. So I want to create a community of the photographers here that will give into the children the various vision of the photography, from pure photojournalism to storytelling to conceptual works or just creating something very personal, and that's what I want to do. The plan is that I will work with this 2 group of the youth here. One is Villa 31 and one in the Port Apache. I have seen are created mainly by the men and the greed for money and the power. Mixing with this money and the power, this is the biggest evil in our lifetime. You hate and you are afraid of the things that you don't know them. You know. When you get to know them, then you love them, then you like them. For me, art is something that comes from the people and should be given to the people. We are all only medium. There is no separation for me between photojournalism or humanitarian works or artistic works. They're all the same for me. I believe that art, in a way that has a meaning for me, is the best solution for humanity, for the future. Bueno, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y cómo el arte lo muestra desde un lugar más amable, y vuelvo a esto, ¿no? Los adolescentes y los niños como protagonistas de estos mundos posibles, de esto que nosotros tenemos la posibilidad de revertir a través del arte y mostrarlo desde un lugar totalmente desacralizado, desde un lugar menos temeroso, ¿sí? Esta es otra imagen de Bienal Sur. La elegí especialmente porque esto tiene que ver con una muestra que se armó en una escuela que está en el kilómetro 3055. Es una escuela que está en un lugar pesquero que se llama Puerto Almanza. Puerto Almanza está frente a Puerto Williams. A esta escuela solamente asistían hasta el año pasado 4 alumnos. De esos 4 alumnos, 3 son hermanos, estaban de modo consecutivo en lo que sería en la Argentina quinto, sexto y séptimo grado, y un chiquito que estaba en jardín de infantes con una única maestra. Y lo más maravilloso, por lo menos con mi trabajo, lo más maravilloso que pude lograr fue que en esta escuela
estos 4 chicos tuvieran un museo. ¿Cómo? A través de Bienal Sur se llevaron 3 obras con códigos QR y una tablet conectada al Gran Museo de Montreux, y a través de esta tablet ellos podían ver diferentes obras de arte, incluso la misma maestra podía comunicarse y pedir determinadas obras en particular, siempre y cuando estuvieran en el banco de datos de Montreux, como para poder ver. Y en este lugar totalmente, esto sí que es extremo, extremo, estos chicos y la comunidad, ¿no? Un lugar donde habitan solamente 40 personas, pero tenían la posibilidad de tener uno de los museos más importantes dentro de su escuela, ¿no? También tuvimos la posibilidad de llevar a grandes artistas, como es Pablo de la Padula, un artista vinculado a la botánica, y que con los chicos recolectaron material como para vincularlos desde un modo más didáctico y más pedagógico a qué es una bienal y la importancia que tiene. Y elegí la imagen de la derecha porque hay determinadas instancias que tienen que ver con el público. Posiblemente muchos de nosotros nos maravillamos cuando vemos que nuestro nombre o que nuestra localidad forma parte de un folleto o de la gráfica de una bienal, pero para los chicos es solamente material para colorear con la bandera, para colorear y encontrar figuras, pero digo, no perdernos la posibilidad de incorporar esto, que puede ser material artístico, que nace de lo más genuino de cada ser humano, no esperar otras cosas, porque entonces estaríamos dejando un montón de público afuera. Esto forma parte de un registro fotográfico de lo que fue la escuela de Puerto Almanza y de todo el recorrido que hicimos durante casi un mes y medio. Otra de las vinculaciones que encontré en este recorrido de las 4 bienales es la mirada colectiva. Siempre se intenta desde las organizaciones incorporar la mirada de los otros sobre el territorio. En este caso, el grupo ABRA, que es la Asociación Argentina, la Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina, pensó en un proyecto que tenía que ver con más de 200 banderas que se entregaron a artistas de toda la República Argentina y argentinos que vivían en el extranjero en aquel entonces, volvemos al año 2007, para intervenirlas en función de los temas fundamentales como era el ambiente, la preservación del agua, la flora, la fauna, la ancestralidad. Y esto que muestro acá intencionalmente es una maqueta. Si bien esto es la producción de obra que se hizo, esto es en Ushuaia también, esta es la producción de obra que se hizo, pero fue uno de los montajes más complejos, porque desde aquella maqueta donde todo se veía muy bonito y se veían las banderas bien puestas, cada una de estas banderas es tanto lo que pesa entre el material que se seleccionó, más las impresiones de tinta de grabado, de fotomontajes y demás, que no hubo modo de soportarlo en las locaciones que estaban previstos, sino que se llevó a otras locaciones para poder exponerlas absolutamente todas, y algunas se llevaron a algunos colegios, ¿sí? La intención de esta obra es resignificar la huipala, la bandera que representa a los habitantes de un lugar, a los pueblos originarios, teniendo en cuenta esto, la pertenencia, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente, el cuidado del agua y la preservación de la cultura. Nuevamente con Bienal Sur aparecen otra vez las banderas, ¿no? Desde un trabajo de Christian Boltanski que se llama Draw My Fly, donde se envió a diferentes artistas del resto del mundo a intervenir banderas en función de una temática en particular que la puso la Fundación Cartier de París. En este caso estamos viendo banderas de Christian Boltanski, de Baluska Harpa, una artista chilena, y Magdalena Schirz de Argentina. Pero vuelvo, otra vez el tema de la bandera en la mirada externa, no la bandera dentro del propio territorio, sino de la mirada externa, la importancia que tiene para el que nos mira desde otro lugar, cuando tal vez nosotros nos creemos que estamos en un lugar que es marginal, sin embargo todas las miradas están encima de nosotros. Otro tema de Bienal es la migración, por los diferentes motivos para la migración al fin,
Y acá rescato una obra de Gustavo Gro, un artista que nació en Buenos Aires en el año 1971 y que vive desde el año 1986 en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es muy interesante la propuesta de Gustavo, ¿por qué? Porque él arma esta muestra que se llama Fueguinos, y lo que hace es tratar de vincular la migración. Algunos fueguinos son originarios de Tierra del Fuego, como es el caso de esta artista. Ella es hija de una gran artista que fue Enriqueta Gastilumendi, y la vinculación que hace Gustavo es qué lo trajo al lugar y cuál es el elemento que lo sigue representando aún lejos de su lugar. En este caso puntual, el elemento es la madera, la lenga, porque su madre era talladora, ella es descendiente Selknam, y su madre era talladora de lenga, ¿sí? En este caso, bueno, no, encontramos a una persona que viene por diferentes motivos, casi todos laborales, pero bueno, viene desde República Dominicana, donde ni siquiera se imaginaba que existía un lugar tan extremo y con las características como el que tiene Tierra del Fuego. Salta, ¿sí? La música, la identidad a través de la música. La mayoría de la gente, insisto, viene por temas laborales o venía por temas laborales, pero siempre hay algo que los representa, hay como un DNI que uno no deja de portar. También, nuevamente, el tema del instrumento representativo, un inmigrante de Bolivia, y acá tenemos el amor que los trae a estas tierras, Elisa, que es de México y que vino a Tierra del Fuego siguiendo a su pareja. Este es un caso muy interesante porque Moaki vino recorriendo la Ruta 3 hasta su final y se quedó en Tierra del Fuego. Me pareció interesante presentarles este modo de montaje, porque esto fue la presentación que se hizo para la Bienal del Fin del Mundo, en un lugar que es patrimonio cultural, es una ex legislatura, con lo cual el montaje fue complejo. Verán ustedes que hay unos paneles, esos paneles están colgados de unos cuelgacuadros, y recién ahí se pudo montar la obra, ¿sí? Y tratando de no intervenir las paredes, porque todo esto es patrimonio histórico. La presentación de la misma obra en otro formato, en otro modo de presentación, en otro museo, como es el Museo de Borges en la ciudad de Buenos Aires. Y acá lo que hice fue unir un poco estas temáticas, ¿no? Lo posible, lo colectivo y las migraciones, para dar como punto en el territorio, la importancia que tiene nuestro territorio, sea cual sea el territorio. Puede ser Antofagasta, puede ser Tierra del Fuego, puede ser cualquier otro lugar, corrido, descentralizado absolutamente, ¿sí? Y pensando en territorio, elegí especialmente este proyecto de LASA. LASA es el Laboratorio Artístico de San Agustín. San Agustín es un lugar sumamente alejado de La Habana. Trabajé en ese proyecto de LASA para la 11ª Bienal de La Habana, y lo interesante de esto es que les voy a mostrar lo que es LASA. Ahí adentro de ese chaperío funciona LASA, funciona el laboratorio, ¿sí? Es un espacio recuperado, pero funciona ese laboratorio, y ellos decidieron si intervenían o no intervenían, o sea, si formaban parte o no formaban parte de la 11ª Bienal de La Habana. Está en un lugar sumamente periférico, está en una esquina, formaba parte de un lugar que estuvo abandonado y que durante muchísimos años funcionó una antigua lavandería. Si bien tiene muchos metros cuadrados, era un lugar que estaba abandonado y hubo que recuperarlo, ¿sí? Hoy tiene oficinas, espacios de taller, funciona también como centro de reunión, ¿sí? Y también como residencia. Acá se dan clases de herrería, carpintería, todo pensado para la comunidad de San Agustín, ni siquiera está pensado para La Habana en su totalidad. Estas son las reuniones, mucha comida, en La Habana se come mucho todo el tiempo, mucha comida en función de discutir buenamente cómo van los proyectos, ¿no?
y un poco de prensa, ¿no? Cómo, mejor dicho, LASA incorpora un proyecto armado, cómo incorpora un proyecto armado a la Oncena Bienal de La Habana. ¿De qué se trataba ese proyecto? Ese proyecto es MACSAN, Museo de Arte Contemporáneo de San Agustín. Las noticias, el ISA es el Instituto Superior de Arte de La Habana, donde muchos estudiantes de el ISA van o trabajan en LASA, pero esto es MACSAN, esta es la maqueta de MACSAN, otro lugar abandonado, donde ellos pensaron que simplemente poniéndoles una cartelería llamativa a la gente de San Agustín se iba a preguntar qué era eso y iban a empezar a intervenirlo. Lo primero que pensaron es que tenían que tener una isla de televisión que funcionara para todo el mundo, y si bien en aquel entonces, esto fue en el año 2012, era complejo, se le entregaba a la gente pendrive con diferentes programas de televisión que pasaban día por día para que lo conecten a sus televisores. Esto es un lugar, es el verdadero lugar de MACSAN abandonado, donde la cartelería es de cartón, donde hay cosas que están soldadas, pero todo lo que se hizo recuperando lo que se encontró en este lugar abandonado, recuperando chatarrería que hay alrededor de este predio, donde hubo que cortar el pasto, donde hubo que poner tablones para alisar, donde hubo que dejar espacios de tierra, donde era espacio de tierra, porque no existía la posibilidad de poder embellecer absolutamente todo, ¿sí? En este caso puntual, donde está el espacio de TV, se puso un piso vinílico que se levantaba y se corría según donde se fuera a filmar, pero esto verdaderamente fue MACSAN. Lo primero que se hizo fue poner esa cartelería para que la gente del barrio se involucrara y dijera cuáles eran los proyectos que querían que convivieran ahí adentro. Esto se iluminaba, verdaderamente se iluminaba por las noches, entonces llamaba muchísimo más la atención cómo eso que llevaba 12 años abandonado hoy tuviera vida. ¿Qué se llevó adelante? Se llevaron adelante talleres de stencil vinculados siempre a la botánica del lugar, a propósito para que la gente pudiera aprender aún mucho más sobre las plantas que lo rodeaban y las propiedades medicinales. En La Habana se cultiva mucho las propiedades medicinales de las plantas. Esto también se los dejo, son algunas notas de prensa para que ustedes tengan y para que vean la importancia de en aquel entonces de lo que fue MACSAN en un lugar totalmente descentralizado. Otro de los proyectos, un secadero. En La Habana, si hay una cosa que abundan, son los mangos. Hay árboles de mango como quien tiene, no sé, frutales de naranja en Argentina. Entonces lo que se hicieron fueron talleres para enseñarle a la gente cómo disecar sus mangos y tener frutas durante todo el año o aportarlo a los colegios. Se llevaron adelante proyectos de 12 secaderos y esos secaderos, algunos de esos secaderos se regalaron a escuelas. Pero vean lo que es la gráfica de cada uno de esos secaderos y piensen cómo nos complicamos hoy dejando de lado la tecnología para poder pensar cómo comunicar y estar número uno en las redes, cómo comunicar y que todo el mundo nos visualice, cómo comunicar y que todo el mundo nos lea. Bueno, más de prensa. ¿Cómo embellecieron el lugar? Nada, pallets y lugares y espacios donde pudieron amurar estos pallets y donde arriba de esos pallets, por intermedio de esos pallets, pudieron elevar los cables para poder conectar el sonido, para poder conectar las cámaras de televisión, etc. Había un primer piso que estaba totalmente abandonado y uno de los herreros hizo esta obra que era intervenir absolutamente todos los escalones con materiales soldados, materiales que había encontrado en desuso y fuera digamos, abandonados dentro de esta obra. Y también vuelvo a esto, ¿no? A la importancia de vincular a la gente al proyecto. Es importantísimo tener en cuenta lo que la gente necesita en un lugar para poder llevarle precisamente ese proyecto. Y muchas veces lo que la gente necesita es que los acerquemos a un espacio educativo y no un espacio expositivo, sino que les podamos contar y enseñar un poco de la propia historia y de cómo nosotros podemos ver esa propia historia, ¿sí? Involucrar a los chicos por sobre todas las cosas. Por ahí, en determinadas instancias de nuestro trabajo, pensamos que volver
al pincel, a la acuarela, a la témpera, es una tontería teniendo tantas otras cosas por hacer, pero hay un mundo de gente que todavía tiene varios escalones para llegar a eso que tal vez muchos de nosotros conocemos. Entonces es importante para poder seguir ayornándonos en la realidad del mundo, entender que hay gente que eso que para nosotros está por sabido, bueno, lo necesita y lo valora muchísimo. Otra cosa interesante es que antes de pensar en los proyectos se pensó en la gente y se le consultó a la gente sobre qué proyectos querían tener. En función de eso apareció este proyecto de botellas curadas, que también es medicina a través de la botánica, pero la botánica del lugar, con lo cual un grupo de artistas colombianos procedentes de la Universidad de Bucaramanga llegó hacia San Agustín con este proyecto, enseñándole a la gente a crear sus propias medicinas. También esto que me pareció interesante es esta pregunta, cómo va a funcionar después de la Bienal, y sin embargo, Lhasa y Maxang funcionaban antes de la Bienal, se lo entregaron servido a la Bienal de La Habana, y la Bienal lo tomó porque fue un trabajo hecho, fue un trabajo previo a la Bienal y que sirvió muchísimo para ellos. Bueno, más notas que también les dejo para que lo lean y para que también una de las cosas que a mí me sirve mucho es leer diferentes textos curatoriales y leer diferentes notas de prensa. Y ustedes podrán ver la diferencia entre la Bienal de San Pablo, la Bienal de La Habana, la Bienal de Cuenca, Kassel, cómo uno se dirige al público, cómo se dirige a su gente, que en definitiva es el que va a sostener estos grandes eventos. Nos vamos a la Bienal de San Pablo en el año 2014, pero mientras la Bienal de San Pablo transcurría Feito por Brasileiros, un evento que también tomó un espacio abandonado como fue un hospital que hacía más de 20 años que estaba abandonado el Hospital Matarazzo, y lo que hicieron fue muy similar a lo que pasó entre Lhasa y Maxang, ¿no? Materiales abandonados se convirtieron en obras a través de artistas fundamentalmente brasileros. También hubo artistas destacados como Tunga, ¿sí? Donde también estaba participando en la Bienal de San Pablo y estaba participando en Feito por Brasileiros, ¿sí? Estos son algunas imágenes. Para Tunga el maíz era el oro de los negros, entonces el maíz está siempre muy presente en absolutamente todas sus obras, igual que la arcilla, el barro, las campanas, donde uno se puede inmuir en un sonido que solamente estas campanas de arcilla les puede dar. Esta es la obra de otro artista brasileiro, diferentes collares que colgaban de unos árboles antiquísimos y que tenía que ver con el trueque de la servidumbre negra en el primerísimo San Pablo, ¿no? Donde la gente, a diferencia de las joyas que llevaban las dueñas de casa o las amas de casa, bueno, ellos llevaban su joyería, su pedrería, ¿no? Una obra de Ligia Clark, que seguramente la conocen, pero lo más importante de esto es para mí mostrarles los espacios intervenidos, cómo este viejo hospital se intervino con cosas que estaban dentro del mismo hospital abandonado. La anterior, esta es una obra de Rogelio Costi que hizo una intervención solamente con textos dentro del mismo Hospital Matarazzo. Esto es una obra de un videasta donde se proyecta de principio a fin. Acá hay cuatro secuencias de lo que sería esta obra, donde diferentes plantas plantas medicinales también se fueron tirando desde diferentes balcones y se capturó el sonido hasta llenar el patio de estas macetas con plantas medicinales. Otra obra de Olivera es estos cuatro, entre filósofos y médicos y artistas, van cambiando las imágenes, son diferentes backlights, y van hablando sobre el abandono, van hablando sobre la apropiación del territorio, van hablando de la conquista nuevamente de los espacios abandonados.
Vasconcelos nos presenta una obra que también estaba en la Bienal de San Pablo y estaba en Feito por Brasileros. O sea, no había un solo brasilero que quisiera perderse estar dentro de este lugar hecho de ellos y para ellos, ¿no? Esta es una obra de Laura Bizzi, se llama Papers, y lo único que tenía también en este lugar abandonado es ventiladores, diferentes papeles sueltos, el espacio era cerrado, con lo cual una vez que los papeles caían al piso volvían a volar, alambres que sujetaban a otros papeles, entonces estaban en constante movimiento. Esta es la obra de Laura Bizzi, o sea, esto y solamente esto. Cada uno ocupaba diferentes espacios de ese hospital abandonado, que hasta había un matarife dentro del mismo hospital. Esta obra de Cecilia Beu se llama Concreción y son escombros, cemento, escombro, arena y estas especies de land art internos dentro de este pabellón también. Esta es la obra de Enrique Oliveira, se llama Cuarto 153, lo mismo, colchones abandonados, almohadas, yeso, gasas, todos muy significativo y muy representativo de lo que tiene que ver con un hospital, y así, en el cuarto 153 uno se encontraba con esto. Esta es una obra muy interesante que estuvo dispersa por diferentes salas o habitaciones de ese hospital, del grupo DIRF. El grupo DIRF es un grupo de iluminación, un grupo de arte lumínico, pero también de diseño lumínico. Bueno, esta obra estuvo interviniendo diferentes espacios. Esta es una obra muy interesante, ¿por qué? Porque reúne diferentes estatuillas religiosas que estaban en todo el edificio, más la botánica que intervino por el paso del tiempo y la botánica que era propia del lugar, que estaba dentro de las habitaciones y que es propia del lugar. Bueno, Rodrigo Bueno arma esta obra vinculando absolutamente lo religioso con la naturaleza y arma una especie de vademecum médico entre lo sagrado y lo profano. Esta obra me pareció sumamente interesante, son diferentes intervenciones que aparecen. Este artista lo que hizo fue tomar teléfonos viejos, computadoras viejas, expedientes, talonarios de recetas, revistas de visitadores médicos, y empezar a tapiar todos los espacios abiertos, los tapió con estas obras, o sea, con este material que él pasa a hacer obra. El artista se llama Wandu, y no había un solo espacio en el edificio de Matarazzo que no estuviera intervenido con estos papeles encontrados dentro del mismo edificio. Este es un video de Moravia. Nos corremos un poquito de las bienales y nos vamos a Moravia para escuchar lo que pasó en Moravia a través de la transformación que produjo un espacio cultural. Sudamérica. Colombia. Medellín. Ubicado estratégicamente en la puerta de entrada a la zona norte de la ciudad, en el cruce del Paseo Urbano Carabobo y el Parque Lineal La Bermejala, se encuentra el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, un espacio cultural que se ha convertido en referente de la transformación de Medellín. El barrio Moravia inició con los primeros pobladores que se asentaron al lado de la vía del tren. Luego el municipio creó el basurero municipal en un lugar donde había antes un lago. Ahí empezó como la invasión más fuerte. Luego, cuando el municipio decide cerrar el basurero, la gente empieza a invadir ese espacio también. La Secretaría de Cultura entró a Moravia en el año 2005. Teníamos una gran pregunta: cómo refundar a Moravia desde lo cultural. Dentro de eso logramos de alguna manera identificar con la gente tres grandes acciones. Uno, un trabajo de recuperación de la memoria cultural como un eje fundamental para el proyecto cultural del centro.
2, todo lo que tenía que ver con la educación ciudadana y 3, todo lo que tenía que ver con la cultura, de alguna manera articulada al proceso de desarrollo cultural de Moravia. El acceso a la producción de bienes culturales, la formación integral, la animación cultural y el acompañamiento identitario hacen parte de la propuesta y el modelo de gestión que convierten al Centro Cultural en un espacio consecuente con la transformación social y referente de nuevas dinámicas para la convivencia comunitaria, garantizando una mejor calidad de vida a través del ejercicio de la ciudadanía. Después de que los líderes generaron el impulso y generaron pues como ese boom, esa necesidad de crear el Centro de Desarrollo Cultural, es la Alcaldía de Medellín en su Secretaría de Cultura Ciudadana la que invita a la Caja de Compensación Familiar Confenalco a hacer parte de este proyecto, a generar una sociedad y donde juntos integraran y aunaran esfuerzos para que todo esto se hiciera posible. Toda la programación, la activación, las reflexiones, los trabajos que hacemos en el interior y hacia el exterior es justamente fruto de ese convenio estratégico. Adicionalmente, desde marzo de 2011 se tiene una nueva sede, el Nodo de Desarrollo Cultural número 1 El Morro, para extender los servicios y el mejoramiento de los entornos barriales. Este equipamiento de arquitectura experimental, ubicado en el borde del antiguo basurero y articulado a la zona del actual cerramiento, combina espacios para talleres múltiples y programa de fomento a la lectura. Los procesos culturales en el barrio se han fortalecido notablemente desde que el Centro Cultural de Moravia se encuentra situado en el sector. Nos brinda un espacio donde podemos manifestarnos desde lo que es el arte y la cultura. El Centro Cultural de Moravia yo creo que es uno de los entes que ha mostrado que la ciudad puede avanzar, que puede crecer. La cultura es uno de esos factores que incita yo creo que a la sociedad a buscar nuevas respuestas, nuevas cosas. La Casa de Todos, como familiarmente se le denomina, se presenta como un espacio para el intercambio y fortalecimiento de las identidades y la diversidad cultural, en el que se reformulan los vínculos entre cultura, sociedad y política. Bueno, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia ha sido como un epicentro de transformación en la zona, en el barrio, en la comuna. Entonces hace parte también como ese lugar donde ellos encuentran las herramientas, los espacios, el acompañamiento para que sus sueños se puedan desarrollar. Entonces digamos que en este caso desde una forma muy artística. La experiencia desarrollada desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia demuestra la importancia de los equipamientos culturales como espacios para el fortalecimiento de la convivencia, pues a través de ellos se canaliza y expresa la creatividad artística y cultural de los ciudadanos que hacen de Medellín una ciudad multicultural. Efectivamente, la ciudad y el barrio y la comuna se han transformado desde la creación del Centro Cultural. Todo el tiempo están participando activamente los vecinos, los amigos, los familiares, todas las personas se vinculan a este proyecto de alguna forma. Y efectivamente lo que estamos intentando hacer es generar un radio expansivo hacia toda la comuna, inclusive hacia toda la zona norte de la ciudad, porque entendemos justamente pues, que la ciudad de algún modo necesita mucho más de este tipo de acciones y apoyar o aportar desde la cultura a todos esos procesos. Bueno, este no lo vamos a ver ahora, pero es un video que les dejo que habla sobre este proyecto de Moravia, la Casa de Todos, pero es mucho más extenso, es de un docente de Flaxo, y lo que tiene de importante es cómo se va gestando este proyecto y cómo la transformación social llega a un barrio, a una comunidad, a través del arte y a través de esas inclinaciones que por ahí nos cuesta creer que existan en lugares tan convulsionados como es Medellín, ¿no?
a modo por ahí como de conclusión o para charlar con ustedes, veo que los temas que aún están sin resolver y que son temas de diferentes bienales. Bienal Sur cerró su convocatoria el año pasado y los temas este año tienen que ver con los modos de conectar y que no tiene que ver con lo virtual, tiene que ver también con el tema de la inclusión y demás, y me parece que es interesante, por un lado, ver que estos temas siguen estando sobre la mesa, pero sobre todo no olvidarnos que hay un trabajo de cultura local, de ancestralidad, de niñez, de territorio fuerte, muy fuerte, que no nos tiene que correr la brújula de donde nosotros queremos ir o lo que nosotros queremos decir, porque hay un lenguaje que es propio de cada lugar. A veces por ahí nos puede llegar a pasar que queremos trasladar lo que vimos en determinados lugares hacia otros y vemos que no encaja, porque ese lugar tiene sus tiempos, tiene sus ritmos, la gente tiene sus modos de vincularse culturalmente con el otro, y por más que nosotros pensemos que lo que vimos en tal lugar es sumamente progresista o contemporáneo o evolucionado, bueno, para ese tipo de gente no va, ¿no? Otro de los temas que sigue estando sobre la mesa de discusión es el tema de la igualdad y las posibilidades, la igualdad y la educación, la igualdad y el género, ¿no? Pero sobre todo el tema de la educación como modo de revertir la problemática social es sumamente interesante, cómo a través del arte podemos darle un enfoque diferente. Y acá son algunos interrogantes que a mí me encantaría dejarles a ustedes, ¿no? O que debatamos entre nosotros, es cómo vemos a la gente de cada lugar, región, país, para involucrarnos o conocer su cultura, ¿sí? Si nosotros creamos pensando en todo el mundo o creamos en, no sé, Antofagasta, Catamarca o La Habana pensando en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades hay un montón de cosas que ya pasaron, por lo menos para mí, o que no se las ve y que nosotros tenemos la posibilidad de poder verlas, ¿sí? Si somos verdaderamente conscientes que nuestro territorio es mirado por otros y es mirado con ojos de anhelo, así como nosotros tal vez miramos otros territorios, ¿no? Pero que son mirados con ojos así, de anhelo, con ojos de ganas de poder estar donde nosotros estamos. Y ahí es donde yo creo que eso lo podríamos capitalizar en educación. ¿Cómo? Bueno, vinculando ya sea en modelos de residencia o en modelos de programas educativos paulatinos a diferentes actores culturales de peso que puedan modificar un poco su discurso y nuestro discurso a través de la unión del territorio con personas. Si quieren, después podemos volver a poner esta placa si tienen ganas de que dialoguemos sobre esto. Lo que le dejo acá son diferentes links de los cuales yo tomé para armar esta presentación y otros que me parecen interesantes porque hay libros, hay videos que hablan sobre fundamentalmente el trabajo transformador de la cultura, sea para bienales o no. Las bienales son grandes eventos, pero los festivales también son grandes eventos y los cumpleaños también son grandes eventos. Entonces, bueno, por ahí esto nos ayuda un poco a clarificar nuestra mirada o a anclar nuestra mirada, ¿no? Les dejo también esto que para mí resultó muy interesante. Yo este año estuve trabajando junto con el Ministerio de Cultura de la Nación en Argentina en un encuentro de gestores culturales públicos. Por eso digo que para mí es imposible separar la tarea del curador o del artista de la del gestor. O sea, yo creo que hoy pasó a la delantera ser gestor y después en función de lo que tenemos ganas y podemos gestionar, decimos que podemos llevar adelante nuestro arte o nuestra curaduría. Pero bueno, me encantaría dejarles esto para que lo vean, que es cómo realizar cultura pública, el pensamiento estratégico dentro de la cultura pública y mapas de contexto también para afianzar esto, ¿no? que yo sostengo que hay diferentes modos de comunicar lo mismo dependiendo del lugar donde estamos.
mi muchísimas gracias y mis datos por si, nada, para que sigamos conectados, porque insisto, lamentablemente no pude estar en este momento en Antofagasta, me hubiese encantado, pero no va a faltar oportunidad. Hasta aquí lo mío. Dejo de compartir pantalla, Carlos. Por favor, para verte. Ahí estamos. ¿Puedes activar tu cámara? Sí, voy a activar mi cámara. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Perdón por la velocidad, pero tenía que medir el tiempo y no sabía cómo la tecnología iba a jugar con los videos. Por eso les dejé unos links de videos un poco más extensos. No hay problema, de hecho estamos súper bien. Sí, no sé si alguno tiene alguna Perfecto. Retomar alguno de los temas que habló Sandra o directamente preguntarle acá. Hay una rápida pregunta. Compañero, por favor. No sé si puedes verlo, Sandra, a los chicos y chicas. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, lo veo. Hola, Sandra. Bueno, mi nombre es Fernando y muchísimas gracias por tu presentación. De verdad está muy buena, interesante. Y respecto a, me quedo mucho con esto de la reapropiación y la resignificación de ciertos espacios, como el Maxan o el mismo hospital que presentaba. Porque justamente en ese ejercicio de tomar espacios que tienen cargas, que tienen memorias, que tienen afectos, en cada una de las microespacialidades de este gran edificio, me aparece la pregunta de eventualmente cómo los artistas trabajaron estos espacios, cómo se les invitó, por ejemplo, a trabajar con las materialidades que estaban dentro, pero al mismo tiempo cómo hacerse cargo de esos elementos afectivos que están inherentes en cada uno de los microespacios. Por ejemplo, ahí veía, no sé si era un baño, pero había una proyección en una zona muy distinta, por ejemplo, a la de las plantas, por ejemplo, donde había como un diálogo entre las plantas que aparecieron, las que estaban, junto con estos, ¿cómo decirlos? Como elementos cristianos, figuras cristianas que estaban. Entonces, me aparece esa pregunta, eventualmente, ¿cómo fue la invitación para que los artistas se hicieran cargo de esas microespacialidades, atendiendo a esas memorias que eventualmente incluso podrían estar relacionadas con lo que la gente podría recordar de ese espacio? Gente que va a visitar esa obra, de pronto, más allá de la obra que está, puede resignificar con elementos de su propia experiencia. Algo que, por ejemplo, en el Maxan me hace mucho sentido porque ese mismo hecho, ese mismo gesto de colocar la luz para que empezara como un proceso no sé, de diálogo entre la persona y este espacio abandonado, me parece súper poético y súper lindo, pero al mismo tiempo cómo sucede eso en el espacio del hospital, que es como todo lo contrario, porque hay toda una carga muy distinta. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo fue la invitación a los artistas para hacerse cargo de ese espacio? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Ellos conocían antes, hicieron una propuesta desde antes de conocer el espacio, de conocer a la gente? Esa es mi pregunta, principalmente. Y muchísimas gracias por todo lo que presentaste, porque es genial. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me surgen varias respuestas. La primera es el vínculo, ¿no? Posiblemente no le vas a decir lo mismo a tu madre que a tu abuela, o a tu madre que a la señora que trabaja en la universidad. Digo, hay una cuestión del vínculo que nos permite hablar de un modo o del otro, tocar de un modo o del otro, digo, en función de la intervención artística. Lo que es interesante rescatar es que tanto en Maxan como en Feito por Brasileiros, a lo primero que se convocó fueron artistas locales. Y ambos, tanto en Maxan como en Feito por Brasileiros, en San Pablo, se intervinieron espacios donde la gente ha pasado un montón de veces y que casi con el correr del tiempo han desaparecido de su vista. En el caso de Maxam,
en lugar de convocar primero artistas, se convocó a la gente. ¿Qué les parece a ustedes que tiene que aparecer aquí? ¿Qué hace falta en este lugar que va a ser un museo? Esto es una ruina, no va a ser, esto va a ser un museo. Y lo primero que se hizo fue poner un cartel para que parezca un museo. Así como nosotros creemos que todo lo que está dentro de un cuadrado blanco es una obra, y así Duchamp nos dijo con el Orinal que todo puede ser una obra, bueno, acá pasa lo mismo. En Maxan se puso primero el cartel, pero se le preguntó a la gente. Y en Feito por Brasileiros, en el Hospital Matarazzo, se convocó a los artistas que estaban bastante fastidiados. ¿Por qué? Porque ya se hablaba que eso iba a pasar a ser un multiespacio con hoteles 5 estrellas y un lugar de convenciones. Entonces, ¿qué hicieron los artistas? Se congregaron y lo ocuparon. Entonces, en función de esa ocupación, cada uno decidió, habrá sido el eje temático, bueno, trabajamos con los elementos del lugar, cada uno eligió un espacio, otros aportó lo que pudo aportar, como en el caso del estudio de luminaria, donde solamente iluminó, pero no intervino el espacio, digamos, rompiendo, tirando, cosa por el estilo, sino que al contrario, hubo muchas proyecciones dentro de los espacios del Hospital Matarazzo, así como hubo muchos televisores. Es interesantísimo, si encuentro más videos se los voy a pasar, para que vean la diferencia de proyección entre San Pablo 2014, La Habana 2012. Ustedes lo vieron en el estudio de televisión de Maxá, unos televisores de 32 pulgadas, como mucho. Y el programa de televisión se cargaba en un pendrive y vos te llevabas el programa de televisión a tu casa en Maxán, porque no existía la televisión por cable. O sea que ahí es donde yo vuelvo a poner el vínculo, ¿no? Nadie se anima a transgredir demasiado cuando tenemos un vínculo afectivo. Y yo creo que lo importante en cualquiera de los dos espacios fue eso, fue apostar primero al vínculo, no decir tenemos esto abandonado, vamos a convocar a artistas del mundo para que lo intervengan. No, primero nosotros que sabemos la historia de este abandono, que sabemos en qué se quiere transformar y que sabemos en qué lo quieren convertir, en el caso de Feito por Brasileiros, en el caso del Hospital Matarazzo. Creo que viene un poco por ahí, por conocer el lugar y conocer la historia. ¿Estamos, Fernando? ¿Tiene algo que...? Muchas gracias, Sandra. No, gracias a vos, por favor. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Por aquí atrás. Estamos... Ok. Parece que sí. Salmar, no sé si quieres agregar algo, decir algo. Parece que estamos con las consultas. ¿Sí? ¿Parece que no? ¿Parece que estamos bien? Bueno, entonces yo voy a, a tomar el micrófono. Quería preguntarte sobre algo que se ve probablemente, no solamente en Chile, que se ve como una necesidad, una tendencia, donde los gestores, los artistas, los curadores, todo el campo cultural se acerca hacia la comunidad y busca esos vínculos que hacen refrescar también el sentir el arte. Pero por lo menos en Chile, de varias acciones de mucho valor de ese índole, la reacción que veo desde la institucionalidad es como si dijeran, ustedes pueden a través de arte, como casi suena como a través de magia, resolver problemas o por lo menos amortiguar problemas sociales graves, ¿no? Como por ejemplo la drogadicción en ciertos sectores. Qué bueno, preocúpense de eso. Entonces, finalmente hay una tendencia de privilegiar apoyo económico a proyectos artísticos cuando estos prometen
a veces sin tener herramientas, porque no somos ni asistentes sociales, ni tenemos preparación formal en resolver ese tipo de problemas complejísimos. Sin embargo, lo proponemos resolver o por lo menos ayudar, y de esa manera ese tipo de proyectos hoy en día se encuentran como los más buscados, más privilegiados, más frecuentemente apoyados, por lo tanto, económicamente por los fondos estatales. Encuentro un riesgo, asumimos un rol que no solamente no nos corresponde, pero además hay un problema ético que no tenemos herramientas, solamente mucha buena voluntad y un poco de magia y empatía para resolver, y se necesita mucho más. O sea que de alguna manera estamos ocupados como un parche frente a problemas sociales que los gobiernos no quieren o no pueden resolver. No deberíamos retirarnos y aclararles. Eso te lo digo, por ejemplo, porque conozco el ejemplo Moravia muy bien y bellísimo, pero ¿hasta qué punto es un proyecto, por ejemplo, de arte y hasta qué punto es un proyecto social? Ahora, es un ejemplo que probablemente muchos gobiernos no les gustaría que desde autogestión se siguiera en varios barrios. Yo me pregunto, ¿vamos a seguir un poquito ese juego de parche donde el Estado no interviene de manera efectiva y profesional? Yo creo que primero, en el caso puntual de Moravia, creo como que no es posible pensar, o por lo menos teniendo en cuenta cuando se hizo este video, ¿no? Pensar en el arte sin pensar en resolver otras cuestiones que tal vez el arte lo resuelve. Es complejo porque, por ejemplo, si hiciéramos un mural, por poner algo simple en su construcción, sin que la gente se apropie del mismo, después hablamos de vandalismo, porque si lo hacemos con un grupo de artistas X y después la gente lo pinta, lo garabatea, hablamos de vandalismo, pero me parece que la educación es fundamental para poder apreciar y apropiarse del arte y ser el mismo público el que reclame. Eso por un lado, pero por otro lado, vuelvo a esto que hablábamos en diciembre, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra. La verdad que si me dan a elegir entre hacer proyectos o llevar adelante proyectos y trabajar arduamente como gestora en proyectos que no voy a disfrutar porque tampoco son mi campo, resolver instancias vinculadas a la drogadicción o X circunstancias o cuestiones sociales, la mirada tiene que ser un poco más lejana. Yo apunto a eso, a que nadie es profeta en su tierra. Yo he tenido la posibilidad de crear diferentes proyectos donde en la misma ciudad donde vivo o en el Estado nacional, por ahí no fueron de gran importancia, pero sí fueron de importancia para gente de otros lugares, porque Tierra del Fuego es atractivo, porque Ushuaia es el fin del mundo, porque Río Grande tiene estepa y la mejor pesca, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no quedarnos con la mirada acá en lo que nos tendría que dar el Estado cuando ya está más que sabido que no nos lo da. Por eso también hay determinadas instancias donde nuestro discurso no va de la mano del discurso político. Entonces sabemos que por ahí no podemos ir. Creo que forma parte de una decisión sumamente personal y volviendo al caso de Moravia, yo creo que hay muchos docentes vinculados al arte que también se sienten muy bien haciendo lo que hacen, y es un paso previo a poder tener otro tipo de arte, otro tipo de exhibiciones, otro tipo de manifestaciones. Y no dejo de lado que eso que pasó en Moravia, ese modelo de Moravia o un evento vinculado a Moravia, mañana se presente en alguna bienal y quede seleccionado, porque es un modelo que está armado, no lo tienen que armar, y porque es vistoso y expositivo para la mirada externa. Pero esto de ser parche es una realidad. Yo creo que
no sé, por lo menos en Argentina también pasa un poco eso, ¿no? A veces uno es parche, pero la gente elige. Yo creo que uno elige quedarse en ese lugar o seguir de largo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Dagmara, gracias por estar. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? ¿No? Ay. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Claudia León, soy colombiana, migrante en Antofagasta hace ya 4 años y medio. Y me hace un poco de ruido lo que estaban hablando respecto a Moravia, sobre todo lo que mencionas tú, Dagmara, de cómo el arte se puede llegar a ser, como que se vuelve un parche respecto a cuando se vuelve más bien una solución para los problemas sociales en lugares complejos como lo es Moravia o Medellín. Creo que en ese sentido, o no sé si te entendí mal cuando mencionas que el arte debería salirse de eso porque le está brindando como ayuda al Estado para responder a problemas sociales, pero no creo que se deba ver como un parche, sino más bien como, de alguna manera, ese ejemplo de Moravia es súper institucionalizado. Y está, bueno, la alcaldía lo financió, o sea, es institucionalizado. Y esa institucionalización del arte o de ciertas prácticas artísticas para poder resolver problemáticas de conflictos profundos sociales, me parece que es interesante porque igual le da un valor a lo que siempre se le dice que no hay valor para el arte. Entonces, no hay valor para la música, no hay valor para la pintura, no hay valor para muchas de estas cosas, pero cuando se institucionaliza de esa forma, como lo hizo Moravia, entonces se cree que el arte es un parche, pero no, es como lo estamos viendo. Creo que es al contrario. Creo que aunque no puedo ser contradictoria respecto a que no me gusta que se institucionalicen las cosas, ¿cierto? En este caso específico es importante porque se le da un valor primordial a las prácticas artísticas para poder llegar a la sensibilidad de las personas en una comunidad que ha estado inserta en sistemas de violencia profundos históricos. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado en Colombia en general en su historia? Finalmente, para sobrellevar todo el tema de la historia de conflicto, todas las historias de las víctimas del conflicto armado o de cualquier situación en temas de narcotráfico, etcétera, el arte es súper vital para salir de esa situación difícil y compleja. Entonces, eso no sé, como que me hizo mucho ruido un poco lo que comentaste. Me permite, Sandra, responder porque era como directo para mí y muchas gracias, Claudia. Efectivamente pido disculpas, confundí dos cosas, quería hablar de dos cosas y en vez de hablar por separado los mezclé y se entendió mal. El Centro Cultural Moravia es un espacio absolutamente increíble, uno de los lugares más increíbles en contexto de cultura que tuve la posibilidad de visitar en América Latina. Y justamente debe ser estatal. Y creo que eso es el rol de cómo el Estado se involucra y ocupa herramientas de arte para transformación profunda del territorio. Y está absolutamente bien, está más que bien, está perfecto. Y de ahí el salto que no se entendió, reitero, probablemente enredé o hice el salto en mi cabeza sin explicarlo. Que esos ejemplos provocan, por ejemplo, en Chile, que desde la comodidad institucional se espera que ese tipo de proyectos
surjan desde autogestión y que desde autogestión resuelvan problemas que nos quedan grandes como proyectos autogestionados. Tengo ejemplos concretos. Cuando me acuerdo, hace un año llegó un fotógrafo chileno que vive en La Serena, Torogoya, que estuvo haciendo una residencia institucional en Calama, en una población, y donde se enteró, o sea, se enfrentó a unos problemas sociales y de violencia que de verdad con una residencia de un mes de fotógrafo no se puede resolver. ¿Entiendes? Disculpe, a eso iba, o sea que se puede resolver, pero cuando el proyecto es así de serio, así de volumen, en contexto de duración, en contexto de pensarlo, que de verdad para generar cambios sociales no se puede hacer pinceladas. Y el proyecto Moravia es un proyecto de fondo, de largo aliento y de un volumen también de los números, ¿no? Que a mí me carga eso, que proyectos se lucen con números, pero cuando estamos hablando de cambios sociales en una ciudad como Medellín, no podemos hablar de 3 personas, o sea, es importante que hablamos de miles de personas, o sea, como que todo está bien hecho, y en ese sentido yo creo que toda Latinoamérica baja el sombrero de lo que han realizado ahí, ¿no? Es como, más bien estamos desde las falencias de ese tipo de proyectos, no sé si en Argentina, en Chile, de todas maneras. Eso es como, quería solamente aclarar para que se entendiera. ¿Alguien más? ¿Algo? O Sandra, ¿quieres a propósito de lo que sí. Iba a comentar que, bueno, que gracias, Dagmara, por la explicación. Muchísimas gracias también a la participante. Yo por eso decía que es importante educar antes de pensar en otro tipo de manifestación artística, y lo que hace Moravia es eso. Y también otra cosa que por ahí es válida en función de lo que acabas de decir, Dagmara, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay proyectos que se presentan al municipio y que se trabajan en coproducción. Se presenta el proyecto valorizado de un año en un barrio en particular donde tal vez el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sabe que está existiendo esa problemática y que esto forma parte o entra bajo la cúpula de arte y transformación social. Entonces, bueno, entregan nuevamente un proyecto cerrado y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo toma y paga, o sea, pone los fondos para que eso se lleve adelante con los talleristas, como está propuesto, con la logística, con todo. Y me parece interesante porque yo siempre digo que así como el gobierno no puede saber absolutamente todo, pero cuando uno se lo hace saber no puede decir que no lo sabía. Por ahí es medio trabado en palabras, pero cuando uno se lo presenta al proyecto y dice esto pasa acá, y tenemos el modo de resolverlo, no puede decir después, yo no lo sabía. Entonces, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace eso, coproduce con grupos de los diferentes barrios que por ahí no conocen determinadas problemáticas, coproduce con la gente. Y me parece que está muy bien, porque vuelvo a esto, es diferente mandar desde Capital Federal a Bursaco 2 talleristas que por ahí no pudieron tomar el colectivo y no llegaron y dejaron no sé cuántos adolescentes, niños, mujeres, hombres, sin dar su taller, a gente del lugar donde ya existe el vínculo, ya existe el afecto, ya existe la conexión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, por supuesto. Hola Sandra, muchas gracias por tu exposición. Nada más como para dar un quiebre a la conversación anterior y un poco hacer la invitación también para mañana, para la charla que me va a tocar a mí. El arte y la ciencia se busca siempre desde las ciencias duras, pero las ciencias sociales también son parte de eso. Y el arte y la ciencia se ve en los proyectos que tú los has descrito de manera muy breve, porque son mucho más complejos, ¿no? Y entonces también tenemos que abrirnos a ese espacio, de que las ciencias sociales también son ciencia y que el arte también va de la mano. Así que nada, ojalá mañana tengamos una buena jornada. Eso nada más. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿Eso? ¿Algo más? ¿O cerramos? Bueno,
Sandra, te agradecemos un montón toda la entrega, por supuesto mucho más para ver, material que quedó ahí pendiente, videos para ver, link para investigar, para profundizar. Te vamos a agradecer mucho por enviarlo a la dirección de Carlos y de ahí ella va a compartirlo con los participantes. Y te esperamos en Antofagasta. Vamos a iniciar nuestro programa de intercambio de residencias de bajo costo, así que esperamos también de nuevo, ya segunda vez hoy, cruzando los dedos, que podamos este año nosotros conocer tu espacio, tu territorio, ese punto en la tierra en el cual piensas, sientes y operas, y viceversa. Te esperamos en... Muchísimas gracias. Nos veremos pronto, Dios mediante. Gracias a todos por la atención y el respeto. Y bueno, disfruten lo que quedan y la charla de mañana. Muchas gracias. Gracias a ti.